Saludos a todos. En este nuevo recorrido por Dior, los invito desde esta plaza Sechen-Jiter a descubrir dos de los templos más impresionantes de esta ciudad, lugares donde el arte sacro, la arquitectura y belleza de cada detalle logran sorprender incluso a quienes no se consideran creyentes. Sean todos bienvenidos. Este capítulo inicia entonces en pleno casco histórico de Dior, desde donde se tiene una vista clara de la iglesia benedictina de San Ignacio de Loyola, un templo que desde el exterior transmite sobriedad, equilibrio y elegancia. Al entrar, lo primero que pensé fue que estaba cerrada al encontrar su puerta principal así, pero estaba completamente equivocado, y ahora verán el porqué. Y es que una de las curiosidades de esta iglesia es que su puerta principal suele permanecer cerrada y el acceso se realiza por una pequeña puerta lateral, un detalle sencillo, pero que ya anticipa que este no es un lugar pensado para el turismo masivo, sino para quienes llegan con paciencia, atención y curiosidad dispuestos a descubrirlo. Una vez dentro, descubro por fin una iglesia repleta de arte y detalles religiosos. Su historia cuenta que fue construida entre 1634 y 1641, siendo la primera iglesia jesuita de la ciudad de Dior, en pleno periodo de la Contrarreforma, en una época en la que el imperio de los Habsburgo recupera esta región tras la ocupación otomana, cuando gran parte de la población local se había convertido al protestantismo. Desde entonces, Dior comienza a consolidarse como un centro religioso y cultural clave entre Viena y Budapest. La historia de este templo se puede leer en cada rincón conservado durante más de 3 siglos. Inicialmente propiedad de los jesuitas, pasa a comienzos del siglo XIX, en 1802, al control de los benedictinos, quienes se encargan de su conservación y restauración. El edificio es un magnífico ejemplo del barroco temprano. Algo que realmente me impresionó fueron las pinturas del techo del santuario y de la nave tituladas La Ascensión de San Ignacio, realizadas por Paul Troger, el pintor más destacado del barroco vienés. También sobresalen el púlpito y la caja del órgano, que data de 1755. En mis viajes suelo visitar iglesias, algo que durante años me fue indiferente. Sin embargo, entrar aquí y encontrarme prácticamente solo, rodeado de una riqueza decorativa tan notable, cambia por completo la experiencia. El barroco se manifiesta en cada detalle, incluso en los bancos de madera tallados. Son de esos momentos en los que miras alrededor y suspiras ante tanto arte, lujo y dedicación, sorprendido además por el silencio absoluto y la ausencia de visitantes. Justo en estos momentos, la iglesia está solo para mí, y el arte se encuentra en las ventanas, columnas, paredes, retablos y en figuras doradas que envuelven el espacio en un misticismo profundo, con escenas religiosas, figuras celestiales y un silencio que invita a levantar la mirada, a detenerse los techos y a observar el altar mayor con una calma que pocas veces he encontrado en otros templos europeos. Este templo bellísimo, quizás por el detalle de su gran puerta cerrada, engaña a muchos que se quedan sin descubrir un lugar como este. Les aseguro que si esta iglesia estuviera en Francia, España o Italia, habría filas, entradas pagas y tiempos limitados de visita. Aquí, en cambio, reinan el silencio, la tranquilidad
y el tiempo como aliado para seguir descubriendo la iglesia de San Ignacio de Loyola. El recorrido por esta iglesia guardaba una sorpresa más. Sin salir por la puerta principal, tomé un pasillo interior buscando la salida y sin esperarlo llegué a una pequeña tienda de souvenirs gestionada por la Orden Benedictina. En un espacio que probablemente fue una antigua oficina, hoy se ofrecen vinos locales, licores, infusiones, tés, libros, separadores y estampas con imágenes sacras del templo, todo envuelto en un suave aroma a lavanda que invita a detenerse y quizás llevarse algo que seguramente puede ayudar a financiar la conservación de este lugar, un sitio gratuito y abierto a todos que transmite paz y armonía. Tras la visita de la iglesia benedictina de San Ignacio de Loyola, salgo camino al corazón religioso de Ior, una zona donde varios edificios eclesiásticos se agrupan y donde la vida litúrgica aún forma parte del día a día. No es casualidad, cerca del 60% de la población de la ciudad practica la religión católica, algo que se hace evidente en el camino hacia la catedral. Al llegar a la entrada de la catedral, me encuentro con una escena poco habitual, un grupo de religiosos y autoridades eclesiásticas saliendo de la Catedral Basílica de la Asunción de la Virgen María, una marcha solemne que deja ver la fuerte jerarquía católica presente en una ciudad de menos de 130.000 habitantes, donde la religión sigue siendo un elemento relevante de la vida social. Vista desde el exterior, la catedral muestra una interesante combinación de estilos románico, gótico y barroco, reflejo de una larga y compleja historia. No es un edificio uniforme, sino un testimonio vivo de los cambios que atravesó Ior a lo largo de los siglos, sobreviviendo a invasiones, guerras y momentos decisivos de la historia húngara. Una vez adentro, se entiende por qué la Catedral Basílica de Ior es uno de los templos más importantes y bonitos de Hungría. Sus orígenes se remontan al siglo XI, aunque el edificio actual es el resultado de múltiples reconstrucciones, especialmente tras la ocupación otomana y las reformas barrocas posteriores. El interior del templo es un perfecto ejemplo de cómo estos espacios se mantienen impecables y en constante restauración. La luz, los colores suaves y la ornamentación desde cualquier ángulo provocan admiración. Aquí, levantar la mirada para observar el arte no es una opción, es casi una obligación. Toda la catedral merece atención, pero los tesoros más importantes que se encuentran aquí van a ver la reliquia de San Ladislao, rey de Hungría. También destaca en uno de los costados el cuadro de la Virgen Llorona, conocida como la Madonna irlandesa, que según los registros históricos sudó sangre y lágrimas en 1697, un espacio que despierta la fe y atrae a numerosos visitantes. Otro de los lugares más visitados es la tumba del obispo mártir Vilmos Apor,
asesinado por soldados soviéticos en 1945 mientras protegía a mujeres refugiadas en el Palacio Episcopal. Una historia que añade una carga emocional profunda a la visita. Templo que, como pueden ver, tiene ya cerca de un milenio y que todavía continúa con obras de restauración que se han hecho en los últimos años. Así, la catedral continúa cumpliendo sus funciones litúrgicas cotidianas, donde se puede asistir a celebraciones religiosas o, como fue mi caso, visitarla en un momento de quietud y contemplación. Esta catedral que ven como la iglesia de San Ignacio de Loyola permiten entender cuán importante ha sido la religión en esta región húngara. Su cercanía con Austria y Eslovaquia ha forjado una profunda cultura sacra visible en toda la ciudad. Visitar templos es un motivo entonces para hacer turismo en ciudades como esta, donde la fe habla de historia y arte en sus representaciones divinas y se transmite belleza, se trasciende en el tiempo y se convierte en una experiencia cultural completa. Así es Ior, hoy vista a través de dos de sus templos más impresionantes. Con un breve paseo por los alrededores de la catedral, me despido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y aquí sigo, a mi ritmo, descubriendo una ciudad desconocida para muchos y que merece ser visibilizada. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.